el ambiente virtual levantado, instalamos el cliente de MySQL, eso solo se hace una vez, ¿verdad? Pip install MySQL client para que nos podamos conectar a la base de datos. Ok, una vez que ya está ejecutado, ya está instalado, está aquí, ¿verdad? Yo aquí ya la tengo instalada, ¿verdad? Con pip list podemos ver MySQL client, ahí está. Ok, de ahí instalamos Django, que solo hacemos una vez nada más para tener instalado Django en ese ambiente virtual, y eso ya lo manejan una vez teniendo Django. Entonces, con este comando de Django admin start project upn fm le puse yo, o le pusimos eh, sección y tal sección JK, lo que fuera, si le pusimos. Entonces, ese va a crear esta carpeta dentro de virtual, va a crear esta carpeta DJ, esta es la K, ¿no? Y aquí va a estar el proyecto. Crea dos carpetas, miren, una con el nombre y otra vez vuelve a crear el nombre. Esto todavía no está creado, digamos, porque no hemos hecho aplicaciones, o sea, vamos haciendo el repaso, ¿no? Y solo debería estar este y Manage, ¿no? Ok. Una vez creando el proyecto, entonces configuramos la conexión a la base de datos, que esa está uh, en el proyecto, va a estar dentro de la carpeta settings, ¿verdad? Nos vamos a settings y aquí en settings eh, copiamos el código que está aquí, lo copian ustedes y le ponen un nombre que sería el nombre que tendría la base de datos. Perdón, lo tengo en el 81, no en el 8000. Aquí me dice en el puerto 81. Si no está creada, pues la creamos la base de datos acá. Y yo la tengo, aquí están las dos de ustedes, ¿verdad? Digamos, ahorita estamos con la K, solo creamos la caparazón, nada más, ¿verdad? Solo como que dice el contenedor. Todo esto no va a estar porque no hemos hecho las migraciones. Esto se hace cuando se crean las migraciones. Se crea la base de datos y esto queda en limpio, ¿no? Ok. Una vez que ya está creada y aquí le ponemos cuál es la base de datos, cuál es el nombre del servidor, cuál es el usuario y la clave y el puerto, ya configuramos eso, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, una vez configurado eso, nos vamos aquí a la K y ejecutamos las migraciones para que nos cree las tablas administrativas. Por ejemplo, ponen Python manage.migrate y lo que les va a crear son las tablas administrativas, ¿verdad? Aquí va Python manage.py migrate, ¿verdad? Entonces le va a crear, ahorita me va a decir que no hay nada que migrar porque no he hecho nada nuevo. Entonces me va a decir que no hay migraciones, pero la primera vez sí aparece ahí los nombres de las tablas y las tablas que crearía son todas estas, va todo lo que dice auth group, toda la parte administrativa, la de Django, hasta acá, ¿verdad? Estas dos no porque esas están en las aplicaciones. Entonces, una vez que ya hemos creado hemos hecho la migración, ya nos tiene que haber creado la tabla. Aquí creamos un super user, que es para tener un usuario con el cual podemos manejar la parte administrativa, ¿no? Python manage create super user y ya creamos el super usuario. O sea, podemos crear más de uno, no necesariamente uno, entonces sería Python, puedo crear otro, ¿no? Manage creates super user. Entonces aquí nos va a aparecer para crear un nuevo usuario y ahí le ponemos todas las credenciales, ¿verdad? Ahorita no va a crear nada.
Ya creamos el usuario y con Python manage run server ejecutamos el servidor y nos tiene que aparecer como un cohete, ¿verdad? Eso, si les aparece así, significa que está bien instalado, ¿no? El Django y configurado. Si nos da un error, entonces es que es un error. Miren, ya ahí nos carga y le ponemos localhost 8000 nos pone aquí, ¿verdad? Es el puerto que nos pone, ¿verdad? 8000. Hay un micrófono abierto. Esto a mí me da un error porque yo ya empecé a crear otras, después lo vamos a corregir esto. Yo ya empecé a crear otras URLs, ¿verdad? Entonces por eso, pero si yo pongo admin, sí me tiene que funcionar porque sí existe esa URL, ¿verdad? Miren, ahí está. Esto no les va a aparecer de entrada porque esto es de las aplicaciones, ¿no? Entonces ya estamos, que les aparezca esto significa que está bien instalado. Bien, llegamos al documento, miren. Entonces vamos para crear la primera aplicación. Entonces dice que dentro de la carpeta del proyecto, o sea, dentro de esta carpeta, acá, ahí estamos dentro de la carpeta del proyecto. Miren que aquí, si le doy un dir, aparece otra vez el mismo nombre porque la crea 2 veces, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo se crea una aplicación? Django-admin start app y yo le puse estudiante, ¿no? Ahí dependiendo las entidades que ustedes van a crear. En este caso, estudiante. Cuando hacemos eso en la carpeta del proyecto, entonces nos crea esta carpeta que está acá con ya todos los archivos que van a ser utilizados, donde podemos crear los modelos, donde podemos crear los URLs, donde estas forms, yo la creé, después esa no viene. De hecho, este archivo no existe cuando se crea el modelo, que para mí es un error que, bueno, tal vez no, porque como uno le puede poner cualquier nombre, entonces por eso quizás no lo crea Django de un solo. Bien, entonces ya tenemos, y esta URL no existe tampoco, que también eso sí me parece un error, porque las URL sí las vamos a necesitar siempre y es bueno que siempre tenga el nombre URL. Recuerden que hay dos URLs. El URL, bueno, no dos, hay un URL del proyecto general y un URL se va creando por cada aplicación que se va creando. Ok, entonces en el proyecto principal tenemos ese URL. Ya vamos a ir viendo un poquito, ya voy rápido porque eso ustedes ya deben de manejarlo, ¿no? O sea, eso ya debería de entenderse que es URL, el archivo URL y todo eso. Bien, una vez creando la aplicación, debemos de registrarla dentro del archivo settings. Hay una parte que dice install apps. Entonces nos vamos al archivo settings. Sí, rapidito, nos vamos al archivo settings que está del proyecto settings. Y aquí está, así como hay base de datos, aquí también está lo que es aquí está, instale apps. Entonces, ¿qué se pone aquí? Se pone el nombre de la aplicación, miren, estudiante, punto, el nombre de este archivo que se llama apps, y dentro de ese archivo está una clase que termina siempre con config. Miren, en apps, aquí está estudiante, que es el nombre de la aplicación, config. Siempre lo crea así. Si yo no registro eso, como que Django no sabe que existe, digamos, la aplicación de estudiantes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay preguntas hasta ahí? Vamos bien, Inero. ¿Ah? Vamos, ahí vamos. Vamos. Pero no bien perdido, ¿va? No, ¿cuándo? ¿Alguien levantó la mano o solo es que están dándole con el dedito para arriba? Bueno.
No hay pregunta, vamos bien. Ya creamos la aplicación. Entonces lo que sigue es empezar, vámonos al documento, a crear los modelos. Ya la registramos, ya creamos la aplicación y lo registramos. Ok, ahora vamos a crear un modelo. Yo aquí tengo el modelo expediente, si quieren usemos este mismo. Yo sí le puse expediente, el expediente del estudiante, que solo le voy a poner 4 campos ahorita, ¿no? Para comenzar. Entonces, se pone, nos vamos a modelos. Estamos en estudiantes y nos vamos a modelos. Aquí, pues creamos los campos, miren, identidad, nombre, apellido. Estos son los tipos de datos que tiene, permítanme, son los tipos de datos que maneja Django. Hay múltiples tipos de datos. Si ustedes entran a la página de la documentación de Django, ustedes van a ver que hay un montón de tipos de datos. Ustedes váyanse a, voy a poner Django, modelos, tipos de datos, para que lo pongan en español. Entonces, modelos, ¿no? Aquí hay documentación de los modelos y van viendo, por aquí tiene que aparecer los tipos de datos. Hay Charfield, hay un lugar donde aquí están, estos son como los parámetros, miren, los argumentos más comunes que se le pueden poner. Por ejemplo, si ustedes quieren que vaya un blank true, que permita blancos, entonces lo ponen, esto se pone dentro de los paréntesis, ¿no? Hay múltiples tipos de datos, ustedes los pueden ir buscar, aquí hay unos, miren, char field, text field, integer field, date field, datetime field, email field, hay una bastante cantidad de, eso lo encuentran acá en la documentación, ¿no? Que pueden utilizar. En este caso yo solo tengo tipos de datos, creo que son los char field, porque todos son de tipo texto, ¿no? Está identidad y aquí max length significa que es una longitud de 13, una longitud máxima de 100, una longitud de 100 y aquí una longitud de 1, que es el sexo, ¿no? Ahí vamos a poner MF o 1,0, pudimos haberlo definido como integer si quieren también, 1,0, ahí es cuestión de gusto, ¿verdad? Cada quien. Ok, esta es interesante, que ahora vamos a ver. Para que esto, si yo hago esto va a dar un error, miren, por ejemplo, si yo hago esto, va a dar un error, miren que me está dando un error acá, ¿por qué? Porque tiene que existir la tabla a la cual estoy haciendo referencia, o sea, tiene que existir antes, o sea, que hay un orden. Primero las tablas que no tienen relaciones y después la tabla que se relaciona con esta. Por ejemplo, esta tabla se va a relacionar con el departamento, va a tener, yo le puse Depto ID. Aquí creé otra tabla que se llama departamentos, todo hereda de models.model, ¿verdad? Obviamente tengo que tener esto para poder importar esa librería. Y ya tengo 2 tablas. Digamos que aquí, si yo tuviera esto, estarían 2 tablas, pero sin ningún tipo de relación, no estarían relacionadas. Para relacionarlas y tener una relación de uno a mucho, lo que uno pone es models.foreign-key, que llave foránea, y aquí pone el nombre de la clase a la cual se está relacionando, que es departamento en este caso, y aquí le estoy diciendo que me permita nulos
Esto lo hice ¿por qué lo puse en true? Lick, disculpe. Ajá. Otro error que aparece también, yo creé, bueno, yo creé empleado y creé otra de departamento, pero las creé aparte y daba ¿Cómo también aparte? errores. ¿A qué se refiere la parte? Una carpeta diferente, estudiante y otra departamento, entonces me daba también un error ahí. Tenía que crearla así como la está creando usted. Se puede hacer de esa manera, o sea, usted creó dos aplicaciones. Dos aplicaciones y quería así como combinarlas, Se pero el pueden, detalle es también, en la mire, relación. una aplicación puede tener un conjunto de modelos. No es que por cada tabla van a crear una aplicación. Vaya, por ejemplo, una aplicación es como para módulos. Por ejemplo, yo voy a crear una aplicación de ventas o una aplicación de facturación. Entonces, todo lo que tenga que ver con facturación lo meto en esa aplicación. Voy a crear otro módulo de, por ejemplo, cuentas por cobrar. Entonces, creo otra aplicación. O sea, no es por tabla, ¿verdad? Que podrían pensar ustedes que cada uno de estos es por una tabla. No, por una tabla. Es por un conjunto, es como un módulo. Pues voy a hacer matrícula, entonces puedo crear una aplicación de matrícula donde va a tener docentes, donde va a tener estudiantes, donde va a tener clases, donde todos los modelos, va, clases. Ah, entonces en esta parte no estamos hablando de tabla, estamos hablando solo de la aplicación, ejemplo de matrícula, tablas en esta mismo. Exactamente. Ajá, Y en esto de otra acá. puede ser pago. En otra puede Ajá, ser pago exacto. para. Puede tener otro módulo de pagos que trabaja, Ajá. que puede trabajar también en conjunto, porque puede utilizar tablas de la otra aplicación, pero por lo general son módulos. Como les decía, las aplicaciones son grupos como que ustedes van a vender un módulo, ustedes dicen, voy a hacer el módulo de facturación, hacen facturación. Después ustedes dicen, bueno, voy a hacer cuentas por cobrar y de un solo la factura que me la mande a cuentas por cobrar para que ya me aparezca en el módulo de cuentas por cobrar. También se puede hacer eso. Pero en un módulo hago facturación y en otro módulo hago, es como para no llenar de tantos modelos un solo proyecto, entonces se hacen módulos. Y sí se puede utilizar entre una aplicación y otra, utilizar modelos, pero tiene que importarlas primero. Por ejemplo, si yo voy a utilizar los modelos de otra aplicación aquí, tengo que decirle from el nombre de la aplicación, punto models, import la clase que voy a utilizar, porque si no, no me la va a reconocer el nombre de la aplicación. Digamos que yo creo una aplicación de bancos, from bancos, y necesito, o estoy creando bancos y necesito cuentas, necesito el balance general, por ejemplo, la parte de contabilidad, tengo un módulo de contabilidad. Entonces como creé un módulo de contabilidad, from contabilidad, que así se llama, digamos, punto models, import, y ya importan la que necesitan relacionar aquí, por ejemplo. Si necesitan relacionar con otra tabla que ya esté allá. Entonces tienen que importar el modelo, porque si no, no les va a dar un problema. No sé si eso les queda claro. ¿Cuál es la lógica de las aplicaciones? Sí, hoy sí, yo estaba enchivolado, creo que era tabla por tabla, que lo que usted creaba era tablas. Sí, no, las aplicaciones ya se desenchivoló entonces. Sí, Vaya, vaya pues. Bien, entonces ya teniendo los modelos, como les decía, aquí lo interesante es esta. Porque aquí me relaciona, por lo general este null va false y este va false, que yo no quiero ni nulos ni blancos cuando es una llave foránea. ¿Por qué lo dejé true aquí? Porque yo ya había creado antes la tabla expediente, ya la había creado y le había metido datos. Entonces recuerden que si yo tengo, por ejemplo, si yo tenía en expediente, por ejemplo, yo ya tenía datos metidos y no tenían departamento, cuando yo creo
esta columna me va a dar un error porque me va a decir, ¿cómo vas a crear una columna que no te acepta nulos y estos tienen datos ya? Ahí vas a tener que meter un nulo. A menos que uno le dé un valor por defecto, que cree no sé si me doy a entender, o sea, yo no puedo crear, por ejemplo, yo aquí, aún desde MySQL, yo no puedo crear una columna, cualquiera como se llame, vaya, digamos que lo voy a relacionar con la carrera, digamos, que lleva, en la carrera en la que está este estudiante. Si yo creo una columna aquí al lado derecho y le digo que no me acepte nulos, me va a dar un error ahorita porque tiene datos ya. ¿Por qué me va a dar un error? Porque ¿qué datos van a tener? Van a ser nulos, pues porque no tienen. Estoy creando la nueva, pero ya habían datos. Entonces, una manera también es darle un valor por defecto, que póngale 0 para que todas tengan 0, las que no tenían nada. Estos datos que ya estaban ingresados anteriormente. No sé si me doy a entender cuál es el problema. Entonces, por eso lo puse aquí true, para que sí me permitiera nulos y sí me permitiera blancos. Si yo no hago eso, podríamos buscar otra manera, ponerle, creo que hay un parámetro que se llama default value, default creo, y uno le da un valor por defecto para que no quede nulos. Y después eso se puede quitar. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué yo lo dejé true? Por lo general ahí debe ir false. ¿Estamos claros? Sí, Lick. Bien, entonces esto me relaciona la tabla con un departamento, ¿verdad? Y la relaciona con este. Entonces aquí ya tenemos una relación, ¿verdad? Ok. Este modelo, una vez creado, ya tengo 2 modelos creados, tengo que registrarlo en el archivo admin. ¿Para qué lo registro? Lo registro para que pueda yo visualizarlo. Me voy a admin y los importo. Miren, si no los importo, no los puedo ver. Aquí siempre muchos de los errores que ustedes van a ir teniendo es que van a estar eh, queriendo hacer cosas y no van a tener importado lo que necesitan. Por ejemplo, aquí yo no puedo utilizar expediente porque no pertenece aquí, pertenece a los modelos. Entonces, si yo, digamos, no importo, vaya, digamos que yo departamento no lo importo, miren, me va a dar un error. Porque departamento está en los modelos. Tengo que importar los modelos para poderlo utilizar. Ok. Me le la coma aquí. Y ahí ya no me da error. ¿Para qué lo registro acá? Lo registro porque cuando yo me voy a la parte administrativa, ya le voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, voy a correr el room server. Ya está cargando el servidor. Está en la parte administrativa. Es para que se visualice acá. Si yo no lo visualizo ahí, veamos, voy a quitar departamento de acá. Lo cargo nuevamente. Ahorita es porque está reiniciando el server. Todavía no lo ha reiniciado, me imagino. Ahí ya está reiniciado. Ya no tarda en cargar esto. Vamos a ver, ahí está. Entonces, miren, solo me aparece expedientes. Porque es para la parte administrativa. Ok. Hoy sí va a cargarlo. Yo puedo meter datos desde acá. Ahí todavía no ha terminado de reiniciar el servidor. Vamos a ver, está reiniciando. Ahí está, ya lo he reiniciado. Aquí miren, sin tocar nada, él solo lo va a reiniciar. Ahí está, miren, ya aparecen acá. Veamos que en expedientes, por ejemplo, como están relacionadas. Por ejemplo, este de acá. Esto de acá, que aparece expediente object, significa que hay 3 registros. Perdón, 3. Este es registro 3, perdón. Este es registro 1, registro 2.
Si yo no quiero que aparezca esto de expediente object, a ver quién se acuerda cómo se hace. Nos vamos a los modelos y ¿qué hacemos en los modelos? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? No se peleen. Eliminar la relación para que no No. aparezca. Lo voy a poner en el... Ok. Lo voy a agregar acá porque no está en el documento para que todos lo tengan. Existe aquí en los modelos, en la documentación, ya van a ver que hay, por ejemplo, esta defstr. Este método, defstr, yo lo puedo poner acá. Y lo que le digo es que va a tener self. Punto, por ejemplo, va a ser un return, perdón, return self. Punto, depto nombre, digamos. Voy a salvar. Entonces veamos lo que va a pasar ahora. En departamento, ¿verdad? Ahorita está reiniciando el servidor. Miren, hoy sí aparece, ¿ve? Colón y Atlántida. Vámonos a expediente. Miren que estaba object. Entonces también hago lo mismo. Puedo poner el método str acá. Y en vez de poner depto nombre, puedo poner, digamos, el nombre del estudiante. Ya guardé, pero reinicia el server. Está reiniciando. Miren, cada vez que guardo, reinicia y ahí está ya reiniciado. Lo recargamos. Y miren, ya me aparece los nombres. Si yo quiero, por ejemplo, que me aparezcan más cosas, por ejemplo, en expediente, yo le puedo decir, ok, expediente, quiero que me agregue la identidad y el nombre. Entonces puedo decirle return self nombre. Más un espacio. Más self punto apellido, por ejemplo. Ojo, aquí la ventaja es que todos son de tipo texto, pero si fuera uno de tipo entero, también se puede agregar, pero hay que convertirlo, ¿no? Al tipo de dato, porque no puedo concatenar números con texto, tengo que convertir los datos. Entonces, self también punto, tenemos identidad, más espacio, más. Miren, estoy poniendo 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Vámonos acá. Y aquí lo que nos va a agregar es, espérenme que está recargando el servidor. Siempre es bueno ver el servidor porque puede ser que haya algún error. Si hay algún error, aquí lo tira. No hay, ya lo cargó. Entonces miren expedientes, identidad más nombre más apellido, ¿verdad? Ok. Entonces para eso sirve str. Hay un montón ¿cómo se llama? De métodos que se les pueden agregar a las clases. Por ejemplo, ustedes le pueden agregar un valor. Ustedes quieren que la tabla no se llame departamento, aunque aquí la clase sí, o que no se llame, por ejemplo, la tabla no se llame
el nombre del módulo, miren cómo se llama ahorita. Se llama estudiante departamento, estudiante expediente, nombre de la aplicación, nombre de la tabla, nombre de la aplicación, nombre de la clase, perdón, de la clase que hicimos acá. Pero eso se puede cambiar. Uno le puede agregar aquí algunos valores y lo puede cambiar. Ok, estamos claros con esto, ¿verdad? Inge, siga. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, yo tengo una, disculpe. Es que fíjese que miro que en la tabla del expediente no hay una llave primaria. Solo en la de departamento tiene llave primaria. En la de departamento le puse primaria key aquí. Que la otra la crea por Ok. defecto. Exactamente. El programa. Cuando creamos una tabla y no le ponemos llave primaria, él solo le va a crear una columna de ID. Eso se lo va a crear él solo, porque dice, no le pusiste llave primaria, pero todas las tablas tienen que tener llave primaria. Entonces, él le pone una, y si nos vamos a ver acá en expediente, nos vamos a dar cuenta que él le pone un ID. Y podemos hacer que ese ID sea autonumérico. Bueno, de hecho, así lo crea. Y nosotros podemos definirlo. Si no nos gusta el ID, podemos ponerle Xcode. Entonces tenemos que ponerle aquí igual al tipo de dato y le ponemos autoincrement. Y ya este es nuestra tabla, esta es nuestra llave primaria creada por nosotros. Si nosotros no definimos, él la crea sola y le pone ID. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho esto, por ejemplo, él le hubiera creado una columna llamada ID a departamento. Y aquí tú tendría que haber hecho yo una modificación, o tal vez no es necesario porque no hace referencia al ID. Aquí se llamaría adepto ID en expediente. Ok, entonces uno la puede crear o uno puede dejar que Django solo le cree la llave primaria. ¿Respondí a su pregunta? Sí, Inge, entonces, si nosotros creamos una llave primaria, la ponemos así como depto ID arriba y si la queremos que sea char file, solo le cambiamos en vez de integer char file, le ponemos primary key y ya, nada más. Es lo único que tendríamos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo? Si usted quiere, por ejemplo, me dijo. Si quiero hacer la llave primaria, si quiero una llave primaria expediente, solo escribo la sentencia de arriba. Solo que, vaya, ¿sería esto mismo? Vaya, por ejemplo. Solo que con otro nombre. Claro, con otro nombre, de la llave. Exactamente, otro nombre. Y para cambiarle en vez de integer, puedo hacer un char field porque lo quiero que sea texto creado por uno, el código. Sí, usted lo puede hacer. Incluso porque puede hacer algo así como esto. Mire, Xcode, vaya, expediente código, la deja así y aquí le puede poner un autoincrement. Déjame ver. Si quiere que sea. ¿Hay algún método para crear, cómo es que se llama, que el código salga del nombre del alumno, digamos, de la primera inicial del alumno, y el número de identidad combinado, o no? O algo así. Sí, no tomándolo todo, solo parte. Sí se podría hacer, pero tendría que crear un método acá para decirle que un valor X es igual, hay que crearlo, hay que construirlo. Ajá. No es automático. Ahorita todo lo que hemos hecho es como automático, pero usted podría crearlo en un método acá. Usted puede crear un método que haga esa operación de concatenar esas, ¿cómo se llama? Dos campos, por ejemplo. Al momento usted lo puede dejar al final, por ejemplo, al momento de guardar, que él le concatene y le guarde. Perdón, con unión de dos columnas. Sí se puede, o sea, todo se puede, todo lo que tiene que ver con programación se puede hacer en Django. Lo único que hay que saber cómo hacerlo.
Es que ahorita vamos como por la Por lo lógica. básico. Sí, lo que a Gracias, mí me Lee. interesa, Gracias, Inge. lo que a mí me interesa es que ustedes vean todo el ciclo, la lógica básica de Django, porque hay que recorrer todo el ciclo, ¿va? Primero que cómo se instala, que cómo se instala el Django, cómo se configura, cómo se conecta a la base de datos, cómo crea un modelo. De ahí, solo en los modelos, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, si ustedes exploran un poco, solo para que vean, por ejemplo, Django Models, por ejemplo, hay una clase que se llama Meta Class, donde ustedes pueden aquí agregarle un montón de cosas. Por ejemplo, ¿dónde está? Miren, aquí está diciéndole que va a ordenarla por una columna específica, ¿ve? En la clase meta le puede decir que, vamos a ver, aquí hay otras cosas más. Bueno, estos son, mire, este es un índice de varias columnas. Todo se puede hacer, o sea, hay que... Licenciado, y Django se puede manipular desde PHP. Es que como son dos lenguajes diferentes, la base de datos sí la puede manipular, pero manipular como el código, porque son dos lenguajes distintos. ¿Me entiendes? No, O sea, hacer, por ejemplo, la base de datos así como lo está haciendo aquí no se podría. usted podría hacer la base de datos con los modelos de Django y después crear interfaces con PHP si se puede, pero eso, ¿qué se significa? Que tendría que tener instalado en Apache, que es el que procesa el PHP, también tendría que decirle que procese PHP y procese Python al mismo tiempo, porque recuerde que esto es Python. Entonces, o sea, poderse se puede manipular la base de datos que usted crea en Django, porque la base de datos está en MySQL. Pero meter código, digamos, eso es la pregunta, meter código de PHP dentro de Python no, porque son dos lenguajes diferentes. Necesita dos intérpretes diferentes. Recordemos que PHP y Python son lenguajes interpretados. Entonces necesita dos intérpretes. Entonces, o tal vez hay alguna manera de que hay algún módulo que permita la interpretación de las dos cosas, pues habría que ver. Yo nunca, obviamente, si uno programa en Python, está como en Python, pues. Si programa en PHP, está en PHP. Es bien difícil mezclar los dos lenguajes en un solo ambiente, pues. Bien, tenemos ya, entonces esto se lo voy a copiar acá para que no estaba copiado en el documento. Ese mismo documento se los voy a compartir a los de la J. Entonces es este de acá. Le agregamos el str. Recuerden que este tiene que ir tabulado, ¿verdad? Espérenme, lo que voy a hacer lo voy a copiar todo porque como que me lo distorsiona cuando lo tabulo ahí. Ahí está, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está, ¿verdad? Ok, ya tenemos los modelos. Ok, esto no, porque esto dijimos que solo era como una explicación, ¿verdad? Entonces, no me había fijado que no lo había quitado. Ok. Una vez teniendo los modelos los tengo aquí en Django, pero todavía no existen en la base de datos. O sea, aquí aparece porque ya hice un paso anterior, ¿no? O sea, ya había hecho ciertas cosas, pero para que ya me construya las tablas de acuerdo a los modelos que yo he hecho, entonces
tengo que venir, las registro. Déjenme ver. Esto hasta se lo voy a quitar porque, bueno, esto es como hacer filtros y unas cosas que después, pero ahorita vamos con lo básico. Mejor eso se los quito porque se pueden confundir ahorita. Aquí creamos, bueno, en este caso yo solo empecé con expediente, ¿verdad? Le voy a agregar la STR. Más abajo agrego el otro. Solo quería como ir por pasos, pues. Ok. Ahorita solo estaba en el documento, voy como por partes, ¿no? Primero solo creando el primer expediente, perdón, el primer modelo. Una vez creando el modelo, tenemos que ejecutar las migraciones, porque como les decía, no existe en la base de datos todavía. Entonces le damos Python Manage Make Migration. Acá. Make Migration. Y él nos va a decir, ok, tenés tenés una tabla nueva, porque en este caso solo estoy poniendo expediente, ¿no? Tienes una tabla nueva y la vas a crear, entonces, y de ahí uno le da migrate y ya nos crearía la tabla ya en la base de datos. Lo que hace Make Migration es crear unos archivos donde se guarda como un código que sería el código DDL prácticamente que crea la tabla en el DBMS que tengamos, en este caso MySQL, ¿no? Entonces migramos, hacemos las migraciones. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? De registrarlo en el archivo admin, ¿no? Ya habíamos hecho eso. Ok. Ahora vamos aquí con las relaciones, miren. Enseñen, aquí fue donde creé lo otro. Voy a bajar esto para que no se vea como cortado. Aquí es donde ya creamos las dos, ¿verdad? Aquí otra cosa que se me olvidó explicarles es que esto, on delete models protect, esto es un concepto que se llama integridad referencial. Eso se maneja en todas las bases de datos relacionales. ¿Qué significa eso? Es cómo se va a comportar una tabla que está relacionada con otra cuando surjan ciertos eventos, como por ejemplo cuando elimino. ¿Qué va a pasar si yo elimino, por ejemplo, un departamento, pero ese departamento ya estaba ligado a un expediente? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué política voy a aplicar en mi base de datos? Hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es que no permita borrar un registro que ya tenga una relación. Esa es la mejor práctica. Otra es que si lo borro de departamento, también borro el registro que tenga que ver con ese departamento en la tabla expediente, por ejemplo. O que me le ponga nulo a la relación. Entonces, hay varias cosas que se puede hacer. Lo que yo le estoy diciendo que haga aquí es que si quiero borrar, que lo proteja y no me lo permite borrar. Si ya hay una relación. Cuando pone protect. ¿Estamos claros ahí? Inge, ¿y si le ponemos cascade? Si queremos que lo elimine todo. Ok, se puede. Entonces cascade, ¿qué es lo que hace? Que si yo borro un departamento, me va a borrar la relación que hay con expediente, borraría los expedientes que tengan ese departamento. Es peligroso eso por el tema de las auditorías y todo eso que se pueden, ¿verdad? Pero, entonces, o sea, técnicamente se puede. Sí, es que yo así lo estaba haciendo, que me borrara
en cascada. Yo Pero les entonces recomiendo lo recomendable es utilizar el Protect. exacto, porque Ok. miren, hay ciertos principios que son lógicos en base de datos. Por ejemplo, si un registro entró a la base de datos y pasó por una serie de validaciones, no lo borre. Póngalo inactivo o algo. Imagínense borrar un producto de una factura y que venga una auditoría en el futuro y en la factura física aquí aparecen las caguamas y ahí en la factura en físico, perdón, en el sistema no están. Algún trance hicieron ahí. Entonces, ese tipo de cosas son peligrosas, ¿va? Ya en la vida real, como dicen. Gracias por la aclaración, Inge. Ok. Bien. Ya tenemos el modelo, ya migramos. O sea que ya podemos, ya tenemos las tablas creadas. Vamos a ver cómo sigue el documento. Ya las agregamos al admin, las dos. Ok, ahora ya tienen la idea de los modelos. Recuerden que hay los views y los templates. Ok, ¿qué es un view? Un view viene a ser es un controlador realmente. El concepto de controlador que se utiliza en modelo vista, que es un intermediario entre el modelo y la vista, ¿no? O el template. Es un intermediario. Por lo general, lo que hace ese intermediario es que recibe los datos de la vista y los pasa al modelo, o cuando hay una petición de datos, el modelo se lo envía al view y el view lo envía a la vista. Por ejemplo, por si hay que validar algo, por si hay que controlar algo, ¿no? Entonces, entendamos ahora cómo funciona el archivo URL. Bueno, vamos a ver cómo funciona el archivo views. Veamos, si nos vamos a views, cada aplicación va a tener un archivo views. Aquí está. Entonces, vamos a ver. Aquí viene otro concepto importante que maneja Django, que sería bueno que lo buscaran y leyeran un poco sobre eso si les interesa profundizar más en Django. Es que Django tiene lo que se llaman los views basados en clases, los views basados en métodos. Por ejemplo, acá yo creé un método. Este es un view basado en método y aquí creé una clase. Miren, tengo dos diferentes. Y hay ciertas ventajas y desventajas en cada una. O sea, yo puedo hacer lo mismo creando los métodos con def y puedo hacer lo mismo creando las clases dentro de los views. Veamos esta primera. No le paremos bola a la de abajo. Expediente index. Voy a crear un método que se llama expediente index y va a tener de parámetro recibe un request. Un request es una petición a través cuando yo hago esto, estoy haciendo una petición al servidor. Cuando yo escribo algo en el URL, estoy haciendo una petición al servidor. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es que este request es digamos, la respuesta de esa petición. Ese es el parámetro que se recibe. Y acá le decimos que retorne un HTTP response, que es como mandar a renderizar, se le llama, un texto a un HTML. Eso es lo que se está haciendo acá. Y el texto va a decir cargando vista. Pero para poder utilizar ya sea el request y el HTTP response, necesitamos importar algunas librerías para poder utilizar esto. Por ejemplo, para utilizar el HTTP response, tenemos que importar el django.http import http response. Miren, si esto no está, me va a dar un error esto, miren, porque ahí es donde está esa librería, ¿no? Ok, ¿qué hace esto? Para que esto funcione,
lo tengo que asociar a una URL. O sea que cuando yo le doy acá algo, por ejemplo, yo puedo decirle que cuando ponga estudiantes, todavía no lo he puesto, pero que cuando le diga estudiantes index, me muestre o ejecute, mejor dicho, ejecute este método. Entonces, ¿qué relación hay ahí? Hay una relación entre una URL, que es esta, y una acción, que es esta. ¿Cómo vinculo esas dos cosas? ¿Cómo hago para que cuando yo ponga index me ejecute este? Que cuando yo ponga agregar me ejecute otra cosa. ¿Se acuerdan los request mapping que vimos en Java con Spring? ¿Alguien recuerda eso? ¿O ya se les olvidó? Sí, ingeniero. ¿Se recuerda que había un dispatcher, que el dispatcher unía una vista con qué controlador iba a ejecutar? Bueno, aquí es lo mismo, solo que se hace de otra manera. Aquí no hay un dispatcher. Quien recibe esas URLs es un archivo que se llama URL. En la aplicación que creamos no existe, hay que crearlo. Solo existe el URL general que está acá, que estas son las que están registradas ahorita. Yo le estoy diciendo aquí que cuando ponga admin, ejecute esto. Esto ya viene en el core, ¿no? En el corazón, por decirlo así, de Django. Eso no tengo que tocarlo. Lo que yo le voy a decir ahora es que cuando yo ponga estudiantes, pleca, me mande a llamar todas las URLs que están en la aplicación, que no existe un archivo URL, lo creamos. Entonces, para crearlo aquí le dábamos botón derecho, nuevo archivo, y le poníamos url.py. Yo ya lo hice antes y ya está creado. Y aquí en URL lo que yo le estoy diciendo es, miren, que mando a llamar primero, como necesito aquí en la URL, lo que yo necesito es que cuando yo ponga estudiantes pleca index, me cargue el método que sería expediente index, que es este que está acá, ¿va? Vamos a ver. En views, aquí está. O sea, este. Yo quiero que me ejecute este. Entonces, para poderlo usar en las views, tengo que importarlo. Y aquí está la importación, ¿verdad? Miren, ¿dónde está? Aquí está la importación. Aquí tiene la importación de 2, ¿verdad? Para yo poder utilizarlo. Entonces aquí le pongo path, entre comillas, index, pleca, expediente index. Lo que le estoy diciendo es, cuando pongas, ojo, que tengo que ir al URL general, ¿verdad? Cuando pongas estudiantes, pleca, lo que venga de estudiantes URL, que viene de allá, viene index. Y este se pondría después, ¿verdad? Aquí vamos a ir agregando varios, porque aquí tiene que ir a eliminar, editar y todo. Pero cuando ponemos index, aquí le estoy vinculando este con el método. Entonces veamos que cuando yo pongo, vamos a ver, está apagado el, vamos a ponerle run server. Ya cargó. Entonces, ¿cómo se llama el URL general? Se llama
Vamos a ver. Le estoy diciendo que cuando cargue estudiantes, pleca, y la otra sería la que está en el URL de ya de la aplicación, index, me cargue ese cargando vistas, que es el texto que tenemos en el view. Cargando vistas. ¿Estamos claros? ¿Cómo se asocia la URL con un método? ¿Estamos claros en eso o no? Sí, Inge. Más que claro. Ok. Como el agua de Ahora, ¿ah? No le escuché. Hola. Disculpe, ingeniero, disculpe. No me fijé. ¿No se fijó de qué? Tenía prendido el micrófono, disculpe. Ah, vaya. Bien. Esto es en las vistas basadas en métodos, pero hay vistas basadas en clases. Entonces, para crear una vista basada en clases, yo le pongo class, le pongo el nombre, y aquí vean que existe algo que se llama Generic Create View. Estos ya son clases creadas por los que crearon Django, que lo que estamos haciendo nosotros es heredar. Entonces, para vincular esta con una view, con una URL, lo que hacemos es, yo quiero vincularlo con agregar, que cuando pongan agregar, entonces la única diferencia también una diferencia con vistas basadas en métodos, es que aquí solo tengo que poner el nombre del método y ya, pero las vistas basadas en clases tengo que ponerle estudiantes agregar, que es el nombre de la clase, punto asView, como vista. AsView, coma, y le pongo que este va a tener un nombre. Yo le pongo normalmente el mismo nombre de acá. Estudiantes agregar. Puede tener otro. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que cuando le doy a agregar, entonces él va a ir a buscar el método que está acá. Ahora veamos qué tiene esos parámetros que están ahí. Los parámetros que están ahí son, en primer lugar, el modelo que yo necesito usar, que es expediente. ¿Se acuerdan del modelo, no? Que es expediente. Form class. Como voy a meter datos, tengo que crear un formulario. Todavía yo ya lo tengo creado, pero todavía, digamos que si estamos en repaso, es como que no se hubiera creado, ¿no? Y aquí le ponemos el nombre del formulario. Ya voy a explicar cómo se crea ese formulario. El siguiente parámetro es context object name. Por ejemplo, esto es más utilizado, digamos, cuando yo creo una tabla, digamos, listándome todos, en este caso, todos los expedientes de los alumnos. Este OBJ es quien va a tener los datos, es quien va a tener el modelo, les va a mandar los datos y lo va a meter en una variable llamada OBJ. Yo aquí le puedo poner cualquier cosa, yo le puedo poner datos. Es un nombre de una variable que yo después esa variable la voy a mandar al template para ser mostrada al usuario. Ok, ahorita yo le puse OBJ. Ahí puede ser cualquier nombre. Este es, por ejemplo, cuando vienen datos, ¿qué es lo que yo mando para la vista? Lo que viene después, el template name, es en qué template voy a renderizar esos datos. En este caso,
yo le estoy diciendo que en expediente agregar. Entonces, para que esto funcione, ¿dónde está ese expediente agregar? Dentro de estudiante, yo creé una carpeta que se llama templates, porque ahí voy a meter los templates. Y dentro de templates, yo creé departamento para cada, recuerden que pueden haber varias vistas para cada modelo. Por ejemplo, voy a agregar estudiantes, tengo que tener la vista de agregar, la vista de editar, la vista del listado, que yo le llamo index, el listado de todos los estudiantes, todos los expedientes, el de eliminar. Entonces pueden haber varios. En este caso, miren, yo tengo agregar y index en este departamento. Entonces, dentro de la aplicación, creo una carpeta llamada templates, y dentro de templates voy creando cada uno de los que creé los modelos, ¿no? Departamento, expediente. Puede tener cualquier nombre, no importa el nombre que le pongamos, pero eso sí, que cuando lo pongamos acá, sepa cuál es el que está buscando. Está buscando este y agregar. Ahí va a ir a renderizar. Pero bien, antes de ir a renderizar, necesito crear el expediente, perdón, el formulario, el form, donde se van a crear van a aparecer los campos para meter los datos. Entonces, para esto, creo dentro del, ¿cómo se llama? De la aplicación, ustedes van a ver que no viene ningún archivo form. Yo le puse forms, le puedo poner forms estudiante, como quieran llamarlo. Yo le puse forms porque la idea es que aquí se pueden crear en archivos independientes. O sea, un formulario o un archivo. Form de expediente, un archivo de Python. Para crear el formulario de los departamentos, otro archivo. Se puede hacer de esa manera, pero también se puede hacer creándolos en el mismo. Yo creo una clase y acá abajo voy creando la otra clase para departamento y así voy para abajo en un solo. Puedo hacerlo o puedo hacer en archivos separados. Eso depende de los gustos, ¿no? Yo por lo general lo hago en un solo. En un solo archivo creo varias clases de todos los formularios. El formulario digamos, de expediente, el formulario de departamento, el formulario de carrera, todos en un solo archivo, y el archivo se llama forms. Se pueden crear archivos separados también, pero eso ya es cuestión de gustos. Bien, ¿qué hace este archivo forms? Veamos, creo una clase que se llama, yo le puse el nombre del modelo, form, o sea, expediente form. Si voy a crear el formulario de departamento, yo le pondría departamento form. Eso también queda a lo que el programador le quiera poner aquí, ¿verdad? Yo siempre le pongo el nombre del modelo, expediente form, para saber que ese formulario es de ese modelo. Bien, se crea esta clase y se crea aquí forms.modelForm, que es una herencia, ¿no? Eso alguien lo creó y lo estamos heredando. Voy a crear el formulario de expediente, por lo tanto, como voy a trabajar con expediente, necesito importar, miren, importo de estudiante.models el modelo expediente para poderlo utilizar aquí. Entonces después de esto pongo class meta y aquí está el nombre del modelo, expediente, y en fields se ponen cuáles van a ser los campos que yo voy a mostrar en el formulario. Puede ser que en algún caso no quiera mostrar todos los del modelo. Un modelo puede tener 50 campos, pero en esta parte solo puedo mostrar 20, por ejemplo. Los puedo mostrar todos. Entonces aquí están estos fields,
son los campos del modelo, ¿no? O sea, identidad, nombre, apellido, sexo, depto ID. Eso es lo que se va creando acá. Identidad, nombre, apellido, sexo, depto ID. Esos son los fields. Los labels, que son las etiquetas, pues le ponemos para identidad, el número de identidad, para nombre, nombres, para apellido, apellido, sexo, sexo, y así, ¿verdad? Y que son los widgets, ojo aquí, miren, aquí es corchetes, o sea, cuadrados, miren, los labels van con llaves y los widgets van con llaves. Los widgets son, cuando uno trabaja con HTML, hay muchos tipos de inputs para meter datos. Ahí está un combo box, un radio button. Entonces, este es cómo se me va a mostrar. Por ejemplo, si yo quisiera poner sexo como radio button, también lo puedo poner. En este caso está como texto porque quiero que es proceso de aprendizaje, ¿no? Pero lo ideal es que este fuera un radio button. Por ejemplo, que fuera, que puede ser masculino, femenino, y uno selecciona con un radio button qué sexo es, ¿no? Y miren que es un select. ¿Por qué es un select? Porque como está relacionada con la tabla de departamentos, quiero que me despliegue y me seleccione de la tabla de departamentos a qué departamento le voy a asignar este expediente, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, Bien, vamos bien, ingeniero. ¿Bien o bien perdido? No, bien, bien. Bien entendido. Bien. Ya tenemos el formulario y ya le estamos diciendo en el view que ese es el formulario que yo voy a usar. Ok. Entonces, y ya le dije que lo voy a renderizar en un archivo que se llama agregar HTML. Entonces me voy a agregar, que va a estar dentro de templates, dentro de estudiante templates, expediente, y aquí en agregar solo tengo que escribir este código que está acá, que dice form method igual post. Este es un token que es de seguridad para que el formulario tenga una seguridad que no pueda ser cargada, creo, en otro lugar, algo así. Es como un token, pues. Es como cuando ustedes ahora han visto los tokens de las cuentas bancarias, ¿no? Para que es un número que le asigna y ese número es único para ustedes cuando están haciendo una transacción. Y esta es la forma en que se va a visualizar el formulario, que hay muchas formas, está como párrafo, como tabla, ya van a ver eso más adelante. Y después tenemos un botón que va a decir guardar. Ya con esto, solo hay una cosita que hace falta, que nos iríamos al settings. Y aquí tenemos que decirle dónde están los templates, porque no le hemos dicho para que lo encuentre. Vamos a ver. Entonces, agregamos, ustedes van a tener, cuando está nuevo la instalación, van a tenerlo así en DIRS. Entonces, cuando yo le digo OS Path es la ruta de donde está el proyecto, ojo, que este OS es una librería que tienen que importarla, no viene importada en el archivo, pues ustedes tienen que importarla para poderla usar. Si no le importan, no le va a funcionar. Entonces, veamos. Aquí está la dirección, que es la dirección base donde está el proyecto, y va a haber una carpeta templates, que son las que hemos estado creando, pero también dentro del proyecto en general va a haber un template. Aparte, miren que tenemos como dos carpetas template, por decirlo así. Dentro de cada aplicación, por ejemplo, estudiante, está template. Dentro de otra aplicación, habría otro template.
Dentro de template va cada uno de los nombres de los modelos, pero también hay un template a nivel general del proyecto, y este template es el que va a tener el diseño general para toda la aplicación. Yo le estoy poniendo que el diseño va a estar en templates en una carpeta que se llama base, y este base ahorita está vacío, pero este es el que va a tener como el diseño visual de toda la aplicación, y esa es la que lo va a controlar. Bien, ya tenemos el formulario, ya le agregamos esto, y con esto debería ya de funcionar. Si yo vengo y ejecuto el servidor, vamos a ver, está recargando, y si le doy a agregar, debería de mostrarme el formulario que diseñamos, y ahí está, miren. Este es el formulario ya renderizado o mostrado en el HTML. Para que esto funcione, miren, tiene que tener ese pedacito de código aquí, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, aquí estamos, Inge. No, bueno, de mi parte, hasta que ya lo haga. Aquí estamos, Inge, aquí estamos. Bueno, ya con eso podemos agregar los datos. Por ejemplo, ahora voy a crear el... Hasta ahí nos habíamos quedado, creo, ¿verdad? Ese fue el repaso ahorita. Hasta ahí nos habíamos quedado. Sí, ingeniero. Bien, entonces yo quiero crear un archivo index que tenga una tabla con el listado de todos los expedientes. Entonces lo voy a crear ahí donde dice en expediente index. Creo este archivo, le doy aquí botón derecho, nuevo, y creo expediente index. Este index va a ser un HTML. Por ejemplo, Visual Studio Code me da creo que se llaman snippets, que son, solo le digo yo HTML 2.5 y ella me crea la estructura de un documento HTML, ¿verdad? Miren, la estructura ustedes ya la manejan, ¿verdad o no? El head y el body, que son las dos partes más importantes de un HTML. El head es donde se van poniendo, digamos, archivos de configuración como CSS, y va el título. Por ejemplo, aquí sería, digamos, listado expedientes, ¿no? Entonces, para hacer un listado, necesito tener una tabla creada, pero estoy hablando de una tabla HTML y esa tiene que ir en el body. Entonces aquí va a ir, por ejemplo, vamos a crear con la etiqueta table. Con la etiqueta table puedo crear una tabla. Dentro de table puedo crear una tabla encabezado y la tabla detalle. Entonces pongo the head y el encabezado. Y aquí iría el the body, es la tabla con el cuerpo. En the head vamos a ponerle, digamos, los nombres de los campos que irían, ¿no? Primero iría un the row, es una fila. En el encabezado, aquí iría un the row también.
Y dentro de, esta es una fila, pues, lo que estoy haciendo aquí son filas. Creando una fila. Si quisiera 2 filas, tendría que crear otra vez TR aquí también, ¿verdad? Pero un encabezado con 2 filas se vería raro, ¿no? Pero bueno, veamos. Aquí sería TH, que son como las celdas. Digamos, aquí iría el código del estudiante, del expediente. ¿Cómo sería el número de expediente? El código, no sé. Después iría la identidad. Después iría el nombre. Apellido. ¿Qué otros datos definimos en el modelo? Identidad, nombre, apellido, sexo y departamento, ¿no? Sexo y departamento. Ok, y en el T-Body iría el cuerpo de esa tabla. Voy a poner datos estáticos ahorita solo para que vean cómo funciona. ¿A qué me refiero con datos estáticos? O sea, los datos vendrían de la base de datos, ¿no? Pero en este caso voy a poner solamente para que vean cómo se crea una tabla. Una fila acá, row, cierro la etiqueta. Y aquí sería, bueno, sería en vez de TH es TD, que es ya cada una de las, por ejemplo, código, el código 1, digamos. Identidad 0801-1956, por decir algo. Nombre, entonces va otra. Juan, por ejemplo. El apellido, Martínez. El sexo, masculino, digamos. Y el departamento, pongámosle Francisco Morazán. Esa es una fila. Si yo quiero otra fila, sería otro TR con los datos del otro registro. Veamos esto cómo se miraría. Todavía yo no he mandado datos, ¿no? Estoy haciendo estático. Entonces, ¿cómo le digo ahora que yo quiero que en el index sea donde se renderice cuando yo ponga aquí? Yo quiero poner estudiantes index, pero no quiero que me muestre esto, sino que me muestre esa tabla que acabo de crear. Entonces me voy a ir al URL. ¿Me van siguiendo o no? Sí, Inge. Ok.
Entonces este index ya no va a ir relacionada con expediente index. Le voy a poner, este era para hacer una prueba, voy a poner expediente listado, digamos. No existe todavía en el view, tengo que ir a crearlo al view. Le voy a poner punto as view, por eso es que me está dando error ahí, porque no existe, ¿verdad? Name, igual, y le podemos poner igual un nombre así como estudiantes listado. Bien, no existe todavía en el view, lo vamos a ir a crear. Nos vamos al view. Y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar estudiantes listar. Listado, le puse listar. Listado. Sí, listado. Aquí le voy a poner un pass, porque si no me da, eso significa que no tiene, está vacía esta clase. Ya tenemos estudiantes listados. Y solo que no está heredando de create view. No va a ser de un create view porque no va a crear una vista, va a listar. Sería generic punto, creo que es list view. ¿Miren? Porque es un listado. Bien, ya tenemos creada solo la estructura de la clase. Obviamente esto en el URL nos sigue dando problemas. ¿Por qué? No me lo reconoce porque tengo que importarla. Sería expediente. Ahí está, expediente listado. Estudiante listado le puse. ¿Cómo le puse? Sí, así, estudiante listado. Estudiante listado, aquí está, ¿verdad? Entonces así tiene que llamarse acá. Ahí ya tiene que quitarse este error porque... Vamos a ver por qué. Expediente listado. Ah, está expedientes. Listado. Vamos a ver. No se ha quitado el error. Si lo salgo. Es que es estudiante. Ah, sí, ¿verdad? Sí, estudiante listado. Es que es Yo no estudiante. veo. Pues. Estudiantes listado. Y sí, miren, ya me lo reconoció. Entonces ahora, cuando pongan el index, va a mandar a llamar a esa clase que está en el view. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle cuál es el modelo. Siempre sigue siendo expediente. ¿Cuál es el context object name? Voy a mandar algo que diga OBJ, que son, aquí le puedo decir cualquier nombre de ¿cómo se llama? De variable, ¿no? ¿Dónde va a estar el template? El template va a estar en expediente, pero ya no hay que agregar, sino que es index, ¿verdad? Bien. Con eso sería suficiente para que ya nos funcionara cargar lo que hicimos. Vamos a ver si no hay ningún error.
Está recargando el servidor. A veces a lo mejor ya lo... Uy, permítame. Dije una pregunta. Pregunta. Si utilizamos el terminal de Visual Studio Code, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Yo que siempre me salgo ahí, Ok. pero es lo mismo. Estoy corriendo el servidor, vamos a ver si está tardando mucho. Eso me huele a que puede haber un error. Ah, no, miren que no hubo error. Ya lo cargó. Y si le doy index, miren, ahí ya me muestra la tabla. Obviamente estos datos son datos estáticos, ¿verdad? Pero ya, al menos ya me está diciendo que me está renderizando bien. Veamos. Entonces, aquí viene lo interesante. Yo tengo este index que acabamos de crear. El encabezado está bien. Pero esto de acá debe de venir de una base de datos, ¿no? Si vemos la lógica, esta estructura es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a quitar uno. Y aquí es donde viene algo que se llaman sería a partir de acá. Django tiene un lenguaje de programación que se puede mezclar con HTML siempre y cuando yo ponga las llaves. Déjenme ver si doble llave, esto es una. Déjenme ver, aquí tengo, miren. Es doble llave para los ítems y para este es lo que quiero hacer. Ok, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un ciclo que me haga una iteración en la variable que mandé de allá. ¿Cómo se llama la variable que mandé de allá? Del view. Estoy mandando obj, ¿verdad? Entonces, esta variable, vaya, digamos, pongámosle aquí data, para que vean, data es lo que estoy enviando al index. Entonces aquí le puedo decir for item o for i o for x, como quieran. Por i le vamos a poner in, ya no sería obj, sino que in data, que fue la que mandé, haga un ciclo. Y aquí sería un end for. Déjenme ver si no, si el end for así la sintaxis. Sí, end for. Ahorita, ¿qué pasaría? Todavía no he cambiado este valor, sigue siendo estático, pero me lo repetiría el número de registros que hay en la base de datos. Debería de repetírmelo 1 o 3 veces. Vamos a ver si es cierto. Debería repetirlo 3 veces, porque es un ciclo for. Hay un error, vamos a ver. Dice que no es cerrado en la línea 26 for.
buscando por N4, dice, vamos a ver. For E in data for, ¿qué hace falta? Vamos a ver. Aquí está el for, estamos igual. Y aquí está el cierre, end for. Déjeme ver por qué me dice que no es cerrado. For E. Dice que un closet tag. Como que no lo he cerrado. For item in OJ. Aquí está. ¿Alguien ve algún errorcito así como que me haya comido algo? Esto no necesariamente que vaya pegado. For E in data. For and for. Vamos a buscar en Google. Ese data viene de base, ¿verdad? Sí. Viene del listado. Ah. Sí, no, entonces no. Debería de funcionar porque es data, sí, data. Vamos a ver. Lo raro que me está diciendo que como que no estuviera cerrado. Miren, aquí está el for. En for. Tiene los dos porcentajes, ¿verdad? Y allá arriba también. Si le agrega el 0 en general for, Cualquier, es una variable. Allá le puse ítem, pero no debería de dar error. Eso es cualquier variable. Vamos a ver. A mí me está dando error. Voy a detenerlo y volver a correr el servidor a ver qué. Por lo menos que terminemos esta lista y yo les hago un video mañana, ya terminando el ciclo de editar, eliminar.
Hoy sí, miren, me cargó bien. Vamos a ver. Ahí está, miren. Qué raro. Y este Francisco, bueno, habría que ver. Me lo está repitiendo 3 veces, miren. Y eso que se repite arriba. For item in data. Ah, esta es una fila, ¿eh? Este es un TD, no TR. Vamos a ver si ese es el problema. Está recargando. Talentejo. Ahí está. Hoy sí, miren. Ahí está ya, ¿verdad? Pero estos datos obviamente queremos que vengan de la base de datos. Entonces, como queremos que venga de la base de datos, aquí no iría esto, ¿no? No iría el 1. Por ejemplo, aquí lo que iría es, se pone doble llave de cierre, y sería i, que es la variable, item, que es la variable que tiene esta, punto, y por ejemplo, ID, que es el código, ¿no? El otro sería ítem, por ejemplo, identidad, que son los campos de la base de datos, ¿no? Uno es ID, el otro es identidad, nombre, identidad, nombre, apellido, son los de la base de datos, ¿no? Apellido, Sería por cada campo de la tabla. exacto, por cada campo. Sexo. Recuerden, en Java era muy parecido. Y departamento. Ah, pero aquí departamento tiene el código, ¿verdad? Depto ID. Ya voy a explicar cómo se... Depto en bajo ID, ¿verdad? Creo que está en mayúscula. Depto ID, guión ID. Bueno, veamos ahora. Veamos si no da ningún error el servidor. Está recargando, parece. O ya recargó. Miren, ahí está, ¿no? Y si no quieren el código aquí, déjenme recordar, tienen que poner depto ID punto
a través de ese llego a la, déjenme ver si es así, a través de ese ¿cómo se llama en el modelo? Se llama departamento, ¿no? Depto nombre. Como están relacionadas, se pone en el index, déjenme ver si es con deptoid.deptonombre, puedo llegar al nombre del, por la relación. Déjenme ver si es el nombre del, no dio error, déjenme ver. Entonces déjenme ver si es ítem.departamento. Punto de pronombre, yo no me acuerdo si es con creo que yo lo tengo en una de estas. Déjenme ver. Creo que es el código el que se pone. O sea, deptoid.deptonombre. Deptoid, así como lo creé en el modelo, no como está en la tabla. Deptoid. Vamos a ver. Deptoid.deptonombre. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Todos son de Atlántida. Sí, todos tienen uno, ¿verdad? Ahí están, miren. Entonces ya aquí ya tenemos una tablita. Entonces aquí ya vamos haciendo unas cositas más para terminar hoy porque ya son las 9 o quieren que lleguemos hasta las 10. Antes de la tabla, voy a crear Hasta un las div. 11, hasta las 11. Voy a crear un div. Un div que es en es un HTML. Un div es un contenedor. Véanlo como una caja, pero es una caja flexible que se puede convertir de una cajita de fósforo a una caja de una refrigeradora o como quieran. O sea, le pueden poner color. Es una caja flexible. Entonces, dentro de esa caja yo voy a meter una etiqueta A que va a hacer referencia a href. Ya van a ver esta parte. Href es a dónde voy a linkear. O sea, el link a dónde va a ir. Y aquí voy a poner nuevo expediente. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando ustedes le den clic aquí, me vaya al formulario que creamos, ¿no? Aquí vamos a poner otro div para meter un rótulo. Y el rótulo va a ser voy a ponerlo con un H2, que son títulos. El H2 es como para meter títulos para es más grande. Miren, listado de estudiantes, digamos. Miren, listado de estudiantes. Después, obviamente, con CSS se le agrega la pinta, ¿no? Casi terminamos para que se vayan a dormir.
Ahí está. Entonces, al darle clic aquí, yo quiero que me vaya al formulario. Entonces, aquí, ¿cómo le pongo ruta? Puedo meter código de Python aquí con esta, ¿verdad? No me acuerdo si solo es una o son dos, creo que solo es una. Déjenme ver la sintaxis, que ya no me acuerdo, porque aquí la tengo. Aquí está, miren. ¿Qué es lo que lleva? El nombre de la URL que le pusimos, ¿dónde están las URLs? Yo quiero que al darle clic se vaya a agregar. ¿Cómo se llama la URL? Estudiantes agregar. Este es el name, ¿ve? Estudiantes agregar. Entonces me voy acá y pongo porcentaje URL y aquí sería estudiantes agregar. Aquí tengo que cerrar el porcentaje. Veamos si no hay problema. Ahí está, miren. Entonces, si yo le doy aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nombre que C, Celaya, por decir algo. Y miren, ahí les digo que hace falta poner el radio button o algo masculino y es de Colón. Le doy guardar. Lo guarda, pero hace falta algo. Un redirect que me redireccione. Una vez que esté guardado, me vaya a donde se vaya al index. Miren que si lo cargo, ahí tiene que estar, ¿verdad? Entonces, solamente eso hace falta. ¿Dónde está eso? Ok, en el view. Se lo había quitado acá, miren. Es esta sentencia que dice SUSES URL, o sea que si todo está bien, ¿a qué URL va a ir? Va a ir a estudiantes listado. Así se llama, ¿no? El URL se llama estudiantes listado, ¿verdad? Estudiantes, uy, aquí miren que estudiantes listado. Solo que este no me la está reconociendo porque no está importada. Entonces, déjenme ver dónde, en qué librería está este. Pero si lazy. From the Django URL import. From Django URL import reverse lazy. Ya me lo reconoció. Vamos a ver si no hay ningún error. Está recargando, dice.
Vamos a ver, está recargando. Ahí está, te vamos a darle nuevo expediente. Vamos a poner una identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pepito. Pérez, masculino. Colón. Guardar. Guarda y ya retorna Camil. Bueno, ya tenemos estas dos. Hasta aquí por hoy y les hago un video de la próxima mañana. Faltaría el editar y el eliminar, ¿verdad? Lick, ¿y mañana qué hora sería la reunión? Sí, No, yo les hago un video o quieren que nos reunamos así por Zoom o les hago un video. Mejor a qué hora es la reunión. Mejor el video, Lick, porque estamos atareados con otros. No, Lick, lo que podemos hacer es que los que se puedan reunir, usted mande el enlace y siempre lo graba así como lo hizo hoy, pues en YouTube. Bueno, no, yo diría, podemos tenerla, mañana es, ¿qué? Jueves. Inge, pero si usted lo va a grabar antes, o sea, si usted lo va a grabar hoy o lo va a grabar en la mañana, sería que mejor que lo grabara y que lo mande, porque así podemos empezar temprano. ¿Y ustedes ya avanzaron? ¿Por dónde van? No, yo no he avanzado nada porque Nosotros yo sí, tuve que Ricardo. instalar en mi computadora, yo tuve que formatear la computadora otra vez, pues verás qué problema todo lo que tenía desconfigurado desde el sábado, no sé qué le pasó a mi computadora y no he avanzado nada. Una, porque en la carpeta de nosotros no había nada, entonces no tenía una guía de cómo ir avanzando. Hasta hoy me voy a poner a avanzar. Bueno, mire, lo que podría hacer yo es, bueno, voy a ver, mañana voy a la oficina, pero si tengo un chance, lo grabo antes. Y si no, pues nos vemos en la noche, pues. Ok. Yo les avisaría. Ya aquí falta relativamente poco, pero la lógica, yo creo que ya la van viendo, o sea, faltaría el editar, el eliminar y darle un aspecto visual agradable, ¿no? Licenciado. Hola. Sí, lo escucho. Me dice que hace poco estoy revisando lo que es la transmisión y a veces como que se queda para que lo verifique, que no sé si es que tengo problemas de internet o es que el video quedó así. Sí, está grabada la transmisión. El de ahorita. Sí. Ya 2 minutos estoy tratando yo. No lo he revisado desde antes. Pero que se escucha la voz normal, pero el video se queda como pegado. Ok, lo que voy a hacer es actualizarles aquí la